Chrome Consultores, te permite identificar y mejorar el talento humano mediante una evaluación vía web, así como conocer tus habilidades mentales y emocionales. Con Chrome Consultores el test es muy sencillo. Amigos, muy buenas tardes, amigos que sintonizan la Nueva Voz Radio. Les saluda con mucho gusto Mauricio Gamero. Y bueno, les doy la bienvenida otra vez, una vez más, a un espacio dedicado y pensado que tiene que ver con la salud mental y el cuidado pues de nuestras emociones, de todos estos procesos que nosotros pues a veces enfrentamos en la vida con ciertas situaciones que a veces tenemos que pues sobrellevar o incluso a veces pues de cierta forma sobrevivir, diría yo. Pero bueno, amigos, a esta hora de la tarde estoy bien feliz y contento porque pues nos está acompañando nuestro amigo el psicólogo Cristian Cepeda. Pues él es psicólogo especialista en temas de la salud, temas que tienen que ver con el cuidado de las emociones y pues bueno, él nos trae un tema bien interesante. Cristian, bienvenido. Muchas gracias, mi estimado Mauri, muchas gracias a nuestro estimado Vittorio, muchas gracias por escucharnos y bienvenidos. Bienvenidos una vez más a su programa, les decía, este espacio en donde estamos pues enfocando pues ciertas temáticas bien interesantes que las estamos hilando una con otra y llevando pues a un cauce o procurando que pues se vea reflejado pues el cuidado de las emociones, el cuidado personal y sobre todo de la salud mental que a veces dejamos de lado, aspecto importantísimo. Pero a ver, platícanos, ¿cuál es el tema del día de hoy? Sí, el tema de hoy es uno igual muy padre, muy bonito. Es salud mental e inteligencia emocional en las relaciones interpersonales. La salud mental, un aspecto clave, dijiste ahí, salud mental y también pues esto que tiene que ver con la inteligencia emocional. Es correcto. Y después otro elemento que son las relaciones interpersonales. Es Vaya, correcto. Situaciones importantísimas que cuando se juntan, pues nos llevan a ciertos pues aspectos de la vida, sucesos en donde tenemos que pues enfrentarlos, tomar ciertas actitudes, ciertas nociones que hay que tener en cuenta para pues sobrellevar de la mejor manera estas situaciones que nos pasan. Hablamos de que una vez cuando las relaciones se han terminado, se han fracturado, normalmente la persona que pues, lamentablemente es lastimada, muchas veces no sabe qué hacer, ¿no? Entonces desea venganza, desea reponerse, la mayoría de ellos genera odio, sufrimiento y sobre todo lo que hablamos, ¿no? Las dependencias a las personas, dependencias a las drogas, dependencia a muchas cosas. En este ejercicio de lo que vamos a comentar es, muchos ignoran, ¿no? Que tras de ello es importante salir adelante, pero no ubicando como la dependencia una prioridad en ello, ¿no? Entonces, hay varias estrategias, ¿sí? Hablamos de lo que es la salud mental, lo que es la inteligencia. El crecimiento emocional es una habilidad, mi estimado Mauri. Hace años, a través de diferentes teóricos, hablaba de lo que es el coeficiente intelectual. Algo que ¿No? mide, bueno, por términos prácticos decíamos, pues esa es la cuestión de la inteligencia y que se mide, ¿no? Sí. Pero creo que esto va más allá, ¿no? Va más allá, de hecho en la actualidad hemos descubierto tantas cosas. Se pensaba que, por ejemplo, ¿no? El IQ, el coeficiente intelectual, o que coloquialmente se mencionaba la inteligencia, se desarrollaba hasta los veintitantos años, varios teóricos sacaban sus puntos de vista, y pues no es así, es una cuestión que si bien la persona desarrolla ciertas habilidades, las neuronas madre, tienden a reproducirse, a multiplicarse, siempre y cuando la persona se mantenga ocupada en este tipo de habilidades que vamos a hablar. Ojo, vamos a hablar sobre inteligencia emocional, porque también vamos a encontrar lo que son inteligencias múltiples. Y lo que se pensaba medir, que eso es lo que nos importa más que los autores, que son muy importantes, y con todo respeto, Mauri, lo que se intentaba medir es la capacidad de resolver problemas en estos sujetos. Por un lado es importante medir el coeficiente intelectual, porque también de ello va a derivar si la persona tiene algún deterioro orgánico cerebral. Okay. ¿Sí? Si tiene un mal funcionamiento por algún problema de alguna droga, falta de alimentación en su infancia, maltrato, violencia, y todo eso ocasiona deterioro orgánico cerebral, y eso incide de manera desfavorable en el coeficiente intelectual. Y al final se traduce en decisiones de la vida, ¿no? Es correcto. Entonces, supongamos que una persona tiene un coeficiente intelectual término medio, ¿sí? Okay. Esta parte es importante, reitero, la parte de la inteligencia emocional va a incidir mucho en esa parte, pero vamos por partes. Tenemos a un sujeto que tiene un coeficiente intelectual de término medio. ¿Esto qué significa? Que si un elemento de seguridad tiene ese coeficiente, tiene muchas probabilidades para estar en este tipo de lugares, independientemente que valoremos lo que vamos a mencionar después. Y esta persona, ¿por qué es importante el coeficiente intelectual? Porque puede ir manejando en su unidad, en su patrulla, y al estar manejando en su patrulla puede encontrarse con el delincuente, y el delincuente puede venir armado. Y la cuestión es que él tome decisiones en segundos,
¿sí? Para esquivar, para hacerse un lado, para acelerar, para repeler la situación, para sacar su arma, medir si hay personas alrededor, las consecuencias que va a tener. Es de segundos, ¿sí? Y eso es muy importante. Entonces, si una persona tiene un coeficiente intelectual bajo, estas decisiones, Mauri, van a retardarse. Entonces va a repercutir en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Que requiere pues tener ciertas habilidades para poder enfrentar pues la vida de mejor manera, ¿no? Es correcto. Entonces ahí es donde encontraríamos cierto problema como tal. El coeficiente intelectual ha sido una pieza muy importante en donde nos ayuda a valorar la capacidad que tiene el individuo para tomar decisiones. En aquel entonces se la asociaba mucho con la inteligencia, pero hasta la fecha, Mauri, hasta la fecha no hay un instrumento que evalúe como tal inteligencia. ¿Sí? Evalúan lo más cercano a lo que es la inteligencia. Pero entonces estas escalas o famosas escalas, por ejemplo, que miden el IQ y que ciertas, pues son referentes incluso internacionales o estándares internacionales que se supone que ayudan a definir esto, vamos, ¿son funcionales? ¿Lo encasillan en un punto o de plano no los tomamos en cuenta? No, sí, son funcionales. Son funcionales porque nos van a dar un indicador, entre otros que surgieron con los años posteriores, que tiene que ver con las inteligencias emocionales. Cuando se evaluaba y, por ejemplo, obteníamos coeficientes intelectuales de superior al término medio, Mauri, muy superior, ¿ok? Y muchas veces ese tipo de personas, por tener ese IQ tan elevado, se ponían en lugares estratégicos, pero sucedía algo. Tenían capacidades intelectuales para resolver problemas, como el cálculo, la memoria, selección de palabras, frases, organizar X cosa. Que eso es lo que miden las pruebas de IQ en su mayoría. Pero, ¿qué pasaba con la parte emocional? Entonces, había personas que tenían un IQ elevado, pero tenían problemas de estrés, tenían problemas de depresión, y sobre todo, tenían un IQ elevado, pero tenían un problema para el manejo de sus emociones, o tenían inhibido esa parte emocional, no tenían la capacidad para ser empáticos, y lejos de usar su coeficiente intelectual para cuestiones constructivas, ¿sí?, las utilizaban más para situaciones destructivas. Entonces eso empezó a preocupar. Por ello, años después, a través de Salovey y Mayer, que es entre otros autores, empiezan a ver la importancia de lo que es la salud mental. Y bueno, de ahí es por ello que la Organización Mundial de la Salud establece, ¿no?, que la salud mental, y así lo tiene establecido, es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades y puede afrontar las tensiones normales de la vida. Puede enfrentarse a muchas situaciones emocionales. La capacidad de adaptarse a las circunstancias en los lugares donde esté es esa habilidad. Hay una frase muy interesante que va a un lado de ello, que dice: a donde quiera que fueres, haz lo que vieres, de manera constructiva. Va alineada esta frase a esto. Sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué significaba esto? Que había que construir otro tipo de instrumentos que evaluaran las emociones. Y es cuando de ahí surgen otro tipo de instrumentos a nivel internacional, igual Estados Unidos, Canadá, y de ahí surgen muchas escalas que miden emociones. Y es cuando se empieza a asociar el IQ y ahora los baremos de las escalas de emociones. Y entre otras escalas, ¿sí?, a través de dibujos, la letra, todo eso, con la intención de medir emociones y la idea de conjugar qué tan estable está emocionalmente con el coeficiente intelectual. Y si los dos están bien, entonces las probabilidades de que esta persona sea asertiva, ¿sí?, son altas. Son altas. La inteligencia, cuando se encuentra disminuida, ¿qué es lo que va a proliferar? ¿Qué es lo que se va a elevar principalmente? El estrés. Y un elemento que nos deja ver pues las condiciones en las que se encuentra una persona, ¿no? Cuando tiene altos niveles de estrés, pues los diversos ámbitos de su vida se encuentran, pues vamos, en cierto punto complicado, es difícil sobrellevarlo, es difícil pues enfrentar estas situaciones, y pues esto nos conlleva o lleva a esta persona que padece esta situación de un estrés alto, pues a un nivel no óptimo, por así decirlo, ¿no? Desde tu experiencia como psicólogo, ¿cuáles son estas pues condiciones en las que se enfrenta? Por supuesto, ahorita estamos enfocándolo desde el punto de la salud mental, la inteligencia emocional, con referencia a las relaciones interpersonales, pero en el común, ¿a qué es a lo que nos enfrentamos? Bueno, cuando lo vemos cotidianamente, y para ser un poco más ejecutivo y que nuestro auditorio nos pueda entender y vislumbrar, visualizar lo que estamos tratando de proyectar. Por ejemplo, ¿no?, en las instituciones educativas, en las primarias, ¿no?,
Los jóvenes que padecen bullying, en su mayoría es porque carecen de inteligencia emocional. ¿Sí? Podemos ver, por ejemplo, jóvenes de un tamaño inferior, por llamarlo así como ejemplo, disculpen este auditorio, pero vemos luego jovencitos que el tamaño es por debajo de la media, ¿no?, de ciertos grupos de educación, en donde el niño más chiquito es el que muchas veces es el que causa bullying al más grandote, al más alto, Sí. ¿sí? O al más pesado, o al más gordito, por llamarlo así. Entonces, aquí no hay una escala de que el más alto es el que va a causar bullying, o el más pequeño es el que va a causar bullying. No. Normalmente el que está bajo ciertas circunstancias diferentes y de alcances diferentes, intelectualmente hablando, ¿sí?, puede causar bullying. El que causa bullying, podríamos decir, tiene estabilidad emocional, no precisamente, pero sí más que el que se está siendo víctima del bullying, ¿sí? Entonces, qué es lo que vemos, por ejemplo, cuando una persona carece de habilidades emocionales? Pues bueno, se va a enfrentar principalmente al estrés, a la depresión, a la frustración, dificultad en el control de impulsos. Vaya. ¿Sí? El ambiente familiar se hace más tenso, el ambiente social se hace más tenso. Sus dificultades para relacionarse, pues no se diga. Sus relaciones interpersonales con la novia pues van a ser muy carentes. Van a surgir muchos miedos porque no se siente emocionalmente estable para poder hacer ese tipo de actividades. ¿Sí? A eso es lo que nos referimos con la inteligencia emocional. Recordemos, la escala el talón de Aquiles del ser humano para que se activen todos esos tipos de temores que ya mencioné es principalmente el estrés. El cerebro, algo muy importante, el cerebro, Mauri, no puede distinguir entre lo real y lo fantástico. Si tú estás pensando, me va a dejar mi novia, me la voy a encontrar con otro, me puedo encontrar un león, me van a asaltar, tu cerebro no puede distinguir si esto es real o fantástico. Va a estar mandando y enviando cortisol para que se eleve tu estrés. Aunque la situación de plano no aparezca en el escenario, Es digamos, correcto, real. es correcto. Okay. Y entonces el problema para el ser humano es estar pensando en ese 90% situaciones que no van a suceder. Entonces los pensamientos son el punto clave para Es poder correcto. desempeñar a veces de la mejor manera terminar estas situaciones, ¿no? Por un lado, sobrellevarlas. ¿sí? Por un lado, es manejar el testelleo cerebral, intentando comprender que si nosotros seguimos pensando situaciones que no van a suceder, lo único que estamos haciendo es envenenar nuestro cuerpo. Sí. Y eso es el talón de Aquiles para que se generen otro tipo de situaciones como el estrés, la depresión, la frustración, lo que ya hemos mencionado. Y de ahí, sí, nuestra inteligencia emocional se va a ver disminuida. Y cuando se ve disminuida, nuestras capacidades para el éxito se ven disminuidas. Porque vamos a estar distraídos, y además de distraídos, Mauri, con un proceso bioquímico que no nos va a dejar crecer porque vamos a tener enfermedades. De enfermedades que se derivan y que lo contempla también la ONU, la Organización Mundial de la Salud, en donde establece que el estrés, sobre todo el estrés, es el causante de más del 80% de las enfermedades a nivel mundial, Mauri. El estrés, un punto clave o elemental para poder definir pues ciertas situaciones en nuestra vida. Cuando pues está presente de forma continua, pues vaya que nos viene a descontrolar, vaya que viene a crear pues ciertos escenarios, ciertas situaciones en nuestra vida que a veces no nos convienen tanto. Entonces es por eso que pues bueno, te preguntaría yo cuáles serían unas recomendaciones pues aptas, ¿no? Tú decías que nuestra mente nos juega a veces un papel bien relevante, a veces nos autosabotea, nos crea ciertas condiciones que no son las necesarias o a veces las exagera nuestra mente. Entonces, ¿cuál sería la recomendación para sobrellevar de mejor manera estas situaciones? Bueno, lo que acabas de mencionar es fabuloso, Mauri, porque el hecho de reconocerlas, el hecho de mencionarlas aquí, ya la persona, quienes nos están escuchando, cognitivamente ya hay un proceso de cambio. En la mayoría de los que nos están escuchando, muy probablemente les va a caer el 20 y decir, sí es cierto, voy a tratar de concentrarme más en lo que es real, en lo que es tangible, en el hoy y ahora dirían muchos colegas, porque el pasado ya sucedió, ya no lo puedes cambiar. Por más que quieras, ya no puedes cambiarlo. El futuro es incierto. Nadie contemplaba, por ejemplo, que iba a venir una pandemia, ¿no? Y cuando una persona tiene inteligencia emocional, se aventura al cambio. Tiene las capacidades para decir, híjole, este tipo de situaciones que se van presentando, al final de cuentas son maestros de la vida. En donde esta situación muy probablemente para muchos va a decir, no, tengo que estar preparado porque si el día de mañana pasa otra situación, entonces tenemos que tener un plan, ¿sí? Y ello en inteligencia emocional
deriva eso, porque todos tenemos objetivos, pero no tenemos planes, Mauri. Sí, Sí. es difícil a veces pues crear estas condiciones en nuestra propia mente para poder aprender a sobrellevar esto Ajá. que nos sucede, ¿no? Es Y correcto. trasladémoslos a cualquier situación de la vida, ¿no? En el ámbito laboral, en el personal, en el familiar. Vaya, a veces no sabemos cómo sobrevivir en esos problemas cuando ya los tenemos encima y después empezar a tener la postura correcta, vamos, tanto mentalmente como incluso físicamente para poder enfrentarlos, pues se complica, ¿no? Así es. Es importante que esclarezcamos aparte de que todos tenemos objetivos, pero pocos planes. O sea, no sabemos cómo desarrollar un plan. Para ello, es importante hablar de algunas componentes o características de inteligencia emocional de Goleman, Daniel Goleman, que se me hacen muy interesantes para este ejercicio. Y una de esas características, de las cuales son 4, es el autoconocerse emocionalmente. Es una habilidad, todo es una habilidad, es algo muy interesante, porque cuando te encuentras bajo ciertas circunstancias, la idea es que tengas la capacidad de introspección, de decir, ¿cómo estoy emocionalmente con relación a los demás? ¿Cómo estoy emocionalmente con relación a mi papá, mi mamá, mis amigos? ¿Cómo estoy yo emocionalmente? ¿Cómo me reconozco emocionalmente? Autoconocimiento, punto Sí, clave, ¿no? es correcto. Si yo en este momento tengo problemas de depresión o problemas de algún tipo de entusiasmo para realizar ciertas cosas, es preguntarme y autoanalizarme, ¿por qué tengo estas dificultades? ¿Cómo es que fulanito, perenganito, otro tipo de personas tienen ese tipo de habilidades y yo no? ¿Sí? ¿Por qué de alguna otra manera cuando me dicen algo me enojo, me entristezco, me incomodo o sucede algo en mis emociones? Si fuésemos ciegos, sordos y mudos, Mauri, ¿qué pasaría si nos dijesen groserías, insultaran, nos devaluaran? ¿Qué pasaría? No tendrían influencia en nosotros, ¿no? No pasaría nada. Porque aquí lo más importante es lo que pasa en tu cerebro. Tú le das la orden a tu cerebro Sí. de que te enojes, te entristezcas, surja depresión, ansiedad. Tú eres el que le da la orden. Cuando te cae el 20, vuelvo a esa parte, de mirarte en el espejo y decirte, pues es que digan lo que me digan, no se me cae un solo cabello, no pierdo nada de mis recursos económicos, no pierdo absolutamente nada. Yo tengo el poder. Porque si fuese ciego, sordo y mudo, ¿qué pasaría si mi padre, mi madre, aquellas personas me insultaran, me devaluaran? ¿Qué pasaría? Pues nada, no pasaría absolutamente nada porque depende de mí. Cuando nos cae el 20 de eso, de que todo eso depende de mí, entonces tengo esa habilidad para establecer ciertas cosas de desarrollo emocional, que son las que vamos a mencionar a continuación. La otra parte tiene que ver con el control de autocontrol de las emociones. Ujú. El autocontrol de las emociones tiene que ver con actividades, proyectos, por ejemplo, el hacer ejercicio. Uy, eso es fabuloso, Mauri, fabuloso. Y la idea es que ojalá y todas las personas hicieran ejercicio, porque el hacer ejercicio, estimado auditorio, nos va a ayudar a manejar el cortisol. Cuando se exacerba este cortisol porque nos encontramos en una situación de mucho estrés, porque tenemos muchas actividades, trabajo, quizá todavía se nos complique controlar el testalleo emocional porque recordamos y recordamos a aquella persona que Sí. nos dejó, nos abandonó, nos traicionó y nos cuesta trabajo controlar ese testalleo emocional. La mejor manera de mejorar esa parte es canalizar el cortisol, porque entre más pensamos en esa persona y nos frustramos, estamos ordenándole a nuestro cerebro que segregue y segregue cortisol. Y el cortisol, al saturarse en las neuronas, inhibe la comunicación entre neuronas, La sinapsis, ¿no? sí, la sinapsis cerebral, Sí. y ello provoca ciertas capacidades para la frustración, la depresión. Las personas necias hacen cosas que no quieren hacer porque tienen demasiado estrés, mucho cortisol. Y la mejor forma de segregarlo es sudando. Si una persona suda, a través del sudor segrega esta parte del cortisol. Imaginen aquella persona que se encuentra sumamente enojada, frustrada y que corriera unos 2-3 kilómetros en este momento. ¿Cómo creen que llegaría al lugar de partida? Súper relajado, ¿no? Súper pues, cansado, ¿no? Ya cansado y le preguntas, Cansado ¿qué? de entrada y ¿Quieres relajado. discutir? ¿Quieres pelear? Va a decir, no, que lo que quiero Sí, es descansar. ¿Por qué? Porque ya gastó toda esa energía. Bien, bien, bien. ¿Sí? Pues ahí está, amigos, la recomendación que nos da, pues, Cristian. Les decía, pues, él es psicólogo, así que no echen en saco roto, pues, esto. Visita nuestra página